Hola, me es un gusto saludarles. Y darles la más cordial bienvenida a este canal de la Iglesia Primitiva, donde hoy compartiremos el tema. Los anabautistas, ni católicos ni protestantes. Brevemente, los anabautistas creían que la verdadera iglesia era 1. Una iglesia de discípulos, obedeciendo al Señor. 2. Una iglesia de profetas misioneros, que testifiquen a todos los hombres. 3. Una iglesia disciplinada, santa y pura. 4. Una iglesia sufriente, portadora de la cruz y sin resistencia. Esta era la fe de nuestros padres hace unos 400 años. ¿Qué tal hoy? 20 cargos por abandono de la fe y la visión de la reforma anabautista. 1. Hemos perdido el celo profético de los anabautistas y nos hemos vuelto hacia el quietismo pietista, ya no profetizamos contra el pecado en las naciones y en las denominaciones. 2. Debido a que ya no testificamos vigorosamente ante el mundo y las religiones mundanas que sus obras son malas, ya no nos odian y nos hemos vuelto respetables al precio del silencio cortés sobre los pecados populares. 3. Hemos estado demasiado encerrados y encerrados en nosotros mismos, casi contentos de ser solo un grupo de parientes consanguíneos con nombres familiares. 4. Estamos sucumbiendo al ídolo de la prosperidad, hipnotizados por máquinas brillantes, casas grandes, lujos, comodidades y seguros y seguridades económicos. Ningún codicioso entrará en el reino de los cielos. 5. Nos estamos volviendo relativistas prácticos. Creemos que los mandamientos de Cristo son relevantes y vinculantes solo para aquellos con antecedentes menonitas. Creemos que la no resistencia y el inconformismo son doctrinas menonitas y que, por lo tanto, Dios no las exige a otros cristianos que profesan la Biblia. A diferencia de los anabautistas, parece que no tenemos ningún mensaje para las denominaciones, ni preocupación por los millones de miembros perdidos de la Iglesia que no son discípulos de Cristo. Si la no resistencia es solo una doctrina menonita, abandónenla. Si se trata de doctrina bíblica, transmitamos una carga profunda y un testimonio audaz a los que profesan ser cristianos en el gobierno y en los servicios militares. O amamos a nuestro prójimo y nos negamos a ejecutar juicio carnal sobre él, ya sea un amigo, un criminal o un enemigo, o estamos quebrantando el segundo de los dos grandes mandamientos, y no podemos ser salvos hasta que nos arrepintamos y salgamos. 6. Aparentemente hoy creemos cada vez más que los protestantes tenían razón en primer lugar. Después de todo, el evangelio simple es solo creer. Un hombre solo necesita tomar una decisión para ser salvo de una vez por todas. No necesita ser discípulo del Señor Jesucristo. 7. Ahora parecemos creer comúnmente que un hombre puede ser salvo aceptando el perdón, que no necesita arrepentirse, nacer de nuevo y recibir a Cristo en su vida para convertirse en un discípulo del Señor en el que Cristo habita. No necesitamos recibir a Cristo y permanecer en Él, solo necesitamos aceptar lo que Él ha hecho y luego seguir adelante y vivir como el mundo. 8. Muchos de nosotros que todavía creemos en el discipulado, parecemos pensar que no es necesario para la salvación, sino que es simplemente algo que hacemos amablemente para agradecer a Dios, no que tengamos que hacerlo, sino simplemente como algo extra. Una especie de favor a Dios. 9. No pocos de nosotros parecemos pensar que la tolerancia del pecado y la mundanalidad está próxima a la piedad, es amor cristiano, y que no nos atrevemos a reprender ni a censurar el pecado y a los pecadores, porque eso sería juzgar. 10. Muchos piensan que la disciplina es legalista. Cada organización, asociación o club voluntario tiene sus normas y disciplina, pero solo la Iglesia no se atreve, no sea que sea legalista. 11. Tantos entre nosotros alaban y exaltan acríticamente a los reformadores famosos, como Lutero, que uno a veces se pregunta si estos admiradores no se habrían unido a los protestantes en lugar de a los anabautistas si hubieran vivido en aquellos días. Un triste ejemplo de esto se puede ver en algunas de nuestras iglesias enamoradas del entretenimiento religioso, que están utilizando una película bastante pobre y romántica que glorifica a Martín Lutero en sus servicios de adoración. Esta película, en el mejor de los casos, es solo un entretenido romance histórico sobre algunas escenas de la vida del joven Lutero.
promueve la legendaria infalibilidad de Lutero al suprimir su intolerancia, violencia, vulgaridad y vanidad. Uno de los historiadores que ayudó a producir esta película ha tratado de justificarla, y a Lutero, diciendo que, después de todo, Lutero era solo un producto de su época y cometió los mismos errores que todos los demás en esa época. Sabemos que Lutero actuó en contra de una mejor luz. La película es solo una especie de novela histórica barata, dramática, pero poco realista, que interpreta románticamente al héroe. Esta no es una buena historia, ni una verdadera biografía, ni siquiera un documental honesto. Tal vez estamos siendo debilitados por miembros que son miembros solo por el accidente del nacimiento y la educación, y no realmente por elección, si tan solo se arrepintieran y renunciaran a su deslealtad, o se fueran e irán a una iglesia de su propia elección y dejaran de hacerlo. Socavando nuestra propia hermandad. 12. Nuestro énfasis principal está pasando del evangelismo, la conversión y el discipulado al énfasis en la educación religiosa institucionalizada, que es siempre una señal de que la máquina organizativa desplaza al organismo vivo. 13. Estamos abandonando la adhesión a las estrictas normas bíblicas y gradualmente nos estamos acercando más rápidamente a la aceptación de las normas sociales y culturales paganas estadounidenses. A medida que vemos más y más cortes de cabello, lápiz labial, joyas, adornos, alfileres, corbatas, etc. Nos preguntamos si estos pueden ser descendientes espirituales, quizás solo por sangre, como los judíos que son meramente descendientes físicos de Abraham. De ese menos a Hymens que escribió en tan vigorosa defensa de todo el Evangelio, negando el andar carnal de los cristianos reformados no solo porque no fueron discípulos obedientes de Cristo sin resistencia, sino también porque dicen que creen, y sin embargo no hay límites ni límites a su maldito desenfreno, pompa necia, exhibición de sedas, terciopelos, vestidos costosos, anillos de oro, cadenas, cinturones de plata, alfileres, botones, camisas curiosamente adornadas, pañuelos, cuellos, velos, delantales, zapatos de terciopelo, zapatillas y cosas por el estilo tontas, sin tener en cuenta que los apóstoles iluminados, Pedro y Pablo, hayan prohibido en palabras claras y expresas esto a todas las mujeres cristianas. Si esto está prohibido a las mujeres, ¿cuánto más deberían abstenerse los hombres, que son los líderes y jefes de sus mujeres? A pesar de todo esto todavía quieren ser llamados Iglesia Cristiana. Menos a Hymens, volumen 1, página 144. 14. Sentimos una presión tremenda para la destrucción de cualquier signo restante de peculiaridad que nos distinga de la cultura de masas estadounidense. El velo devocional está a punto de desaparecer, por no hablar de vestimentas y tocados distintivos que en la mayoría de los lugares ya han desaparecido. Los primeros anabautistas a menudo eran reconocidos por sus vestimentas distintivas y su apariencia general, pero la neurosis de conformidad ha hecho que la mayoría de nuestros anabautistas actuales se apresuren a deshacerse de cualquier marca que los identifique como cristianos entre una multitud de mundanos. Una iglesia del Nuevo Testamento verdaderamente celosa está en guerra con las costumbres, prácticas y creencias carnales existentes del mundo pagano acerca de ella, pero eso ya no es cierto para nosotros. No nos atreveríamos a pensar en testificar proféticamente contra el mundo pecador y sus obras, comparar Juan capítulo 7 versículo 7, y mucho menos lucir diferentes de cualquier mundano. 15. Hoy nos regocijamos en una especie de evangelismo popular que invita a los hombres a tomar decisiones, pero a no recibir a Cristo en sus corazones, a no permanecer en Él, a no seguirlo, a no buscar la comunión de una iglesia que defiende y disciplinas para las normas del Nuevo Testamento. De hecho, encontramos a menudo que los conversos se desaniman de unirse a nuestra hermandad, bajo la generosa falsa modestia y la falsa caridad de que no queremos ningún prosélito. ¿De dónde creemos que vino el primer anabautista? Todos eran prosélitos del catolicismo o del protestantismo. Si no tenemos nada que exportar a otros, no tenemos nada que valga la pena conservar para nosotros. La evangelización del Nuevo Testamento consiste en hacer discípulos, no solo en tomar decisiones.
16. Se están logrando avances sutiles en nuestra creencia en la autoridad y la inspiración de las Escrituras a través de la última moda teológica, la neoortodoxia. Consideramos de gran importancia fraternizar con el movimiento ecuménico, para demostrarles que no somos tan estrechos de miras como los anabautistas. 17. Ignoramos el hecho de que indudablemente hay millones de cristianos profesantes en el infierno, almas que en un momento u otro confesaron o aceptaron a Cristo como Salvador, pero nunca se sometieron a Él como Señor. ¿Cuándo aprenderemos que es fácil tomar decisiones, pero que el camino del discipulado es estrecho y que solo los discípulos entrarán al reino de los cielos? 18. Muchos hoy en día tienen fe solo en la fe, seguridad en sí mismos, o fe en la magia ceremonial, asistir a la iglesia y liturgias, pero se nos dice que ellos también son cristianos, y que todas las personas que asisten a la iglesia no necesitan más testimonio de nosotros. También se nos dice repetidamente que esta nación gentil en la que somos extraños y peregrinos es una nación cristiana. Anatema. 19. Vemos una avalancha de ministros profesionalizados a punto de inundarnos, hombres a cuyo interés no será ser profetas de Dios sacando al pueblo de la esclavitud del pecado. Menos Aimens no era el favorito de un consejo eclesiástico malcriado y petulante, pero sus sucesores pueden llegar a serlo. 20. Hemos perdido tanto la persecución como la enseñanza de que es natural que la iglesia sea perseguida. Evitamos todo reproche y esperamos que Dios nos haga agradables incluso a nuestros enemigos, aunque Cristo y los mártires desagradaron al mundo malvado. Ahora nuestro objetivo es el éxito, las buenas relaciones públicas y la adaptación a la sociedad, con una celosa búsqueda del refinamiento, el entretenimiento, la cultura, el prestigio y el ascenso social. Hombres y hermanos, ¿qué haremos? ¿Seguimos siendo miembros de una hermandad que es más que protestantismo y catolicismo? En lo que nos hemos desviado y descarriado, arrepintámonos y recuperemos el primer amor, antes de que Dios nos quite el candelero. Estimado lector, ¿está usted traicionando la visión de la restauración anabautista? ¿Ha sido engañado haciéndole creer que no hay nada que pueda hacer respecto de la deriva hacia el mundo excepto permanecer lealmente en la organización a la deriva? Os rogamos por el amor de Dios y su santa palabra que seáis leales primero a Él y reconozcáis que esta primera lealtad no os permitirá ir con una multitud a la deriva. Salga de entre ellos y tenga comunión con una iglesia que sea fiel a la visión de nuestros antepasados anabautistas, o forme una iglesia así en su área con discípulos del Señor Jesús que tengan ideas afines. Si está traicionando la visión anabautista, le rogamos que se arrepiente y regrese a las verdades y prácticas bíblicas. No seáis culpables del crimen de empujar y arrastrar a la iglesia más hacia el mundo. La verdadera iglesia es la novia de Jesucristo comprada con sangre, no la iglesia ramera que va de la mano con el mundo. Amén. Tomado de los anabautistas, ni católicos ni protestantes de William R. McGrath. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes.